Hola, bienvenido a un nuevo episodio del Beto Podcast. Vamos a hablar sobre un tema controversial. Vamos a hablar sobre el salario mínimo. Es un debate que se está dando, una conversación enmarcada en un proyecto de ley que se estaba discutiendo, que entiendo que ya no, yo creo que ya lo engavetaron, sobre el salario mínimo, aunque el proyecto no era tanto sobre cuánto debe ser el salario mínimo, sino quién debe ser que determina el salario mínimo. Y dentro de esa conversación han salido voces como Gabo Ramos y otros activistas, influencers, comentaristas de izquierda en las redes sociales, en los medios de comunicación, alegando de que el Partido Nuevo Progresista o estas propuestas que se están llevando a cabo en la legislatura, en el ámbito económico, son evidencia de un partido que está gobernando dictatorialmente, que quieren controlarlo todo y usar el pulpo maquiavélico para meterse en todos los lugares. Y me parece una definición de dictadura muy curiosa y muy incoherente cuando veamos los detalles. Ok, vamos a estar hablando de salario mínimo y de esa definición de la dictadura en el episodio de hoy. Si a usted le gusta este contenido, denle like, suscríbase, comente, compártalo. Agradecido siempre por todo el apoyo. Les recuerdo, vayan a ladiestra.com. Háganse miembros premium de esta gran comunidad. Van a tener acceso a contenido exclusivo, van a tener acceso a eventos, a descuentos y, más importante aún, van a apoyarnos para seguir creciendo este proyecto y que las ideas que construyen una sociedad libre y una sociedad próspera, una sociedad estable, se puedan regar a todos los rincones de Puerto Rico. Aquí está una nota del Nuevo Día, aquí que, ¿verdad?, publican en su página de Instagram. Van a dar un cantazo a los trabajadores a votación proyecto que coloca en manos de la legislatura futuras alzas al salario mínimo. ¿De qué están hablando? Aquí tengo un clip del programa de ABC Puerto Rico, Directo y Sin Filtro, que más o menos lo explica. Vamos a escucharlo para dar contexto de qué es este proyecto de ley, qué es lo que están o estaban intentando modificar y profundizamos. Nosotros establecimos lo que es la ley actual, que se estableció que llegó el salario mínimo a $10.50 y establecimos un comité que evaluador es un compañero de la mayoría del PNP que trae esto, ¿verdad? El compañero Roberto Pérez de la región de Cagua trae este proyecto impulsado por unos sectores y se estará evaluando en su proceso. El Partido Popular ya se expresó al respecto y el Partido Popular respalda que se mantenga la ley como tal. Y el PNP es Roberto, el representante, el compañero representante es Roberto López. Mira, lo que ese comité que impone esa ley, la gente no podemos confundir que el PNP quiere no garantizarle, ¿verdad?, un salario mínimo a la gente. Eso no es cierto. Lo que sucede aquí es que el comité no ha entrado en función. Ahora piensen, antes de entrar, les voy dando las pistas. Piensen, un partido político o unos gobernantes, unos políticos, mediante plumazos de ley, pueden garantizarle ingresos a las personas. ¿Qué es el ingreso? ¿De dónde viene el ingreso? De la productividad. Eso que mediante un plumazo de ley pueden asegurar que haya productividad para pagar esos ingresos que ellos establecen. Y si es el caso, ¿por qué se conforman con $10.50 la hora? ¿Por qué no nos ponen a todos $1 millón la hora? Piensen. El comité no está funcionando. Pasó como la ley de los plásticos de un solo uso, que creaba, ¿verdad?, desarrollaba y no se crean los comités. No, tenemos que ser conscientes, gente que esté preparada, gente que tenga el conocimiento. Que sean los legisladores los que decidan cuál va a ser el salario mínimo. Mira, en los procesos legislativos. Pregunta importante, porque de eso se trata el proyecto de ley. Ahí Carmen Jovel le pregunta, ¿pero tú quieres que sean los legisladores los que establezcan el salario mínimo? Nosotros hacemos vistas públicas. Nosotros garantizamos, ¿verdad?, que esos procesos de ley se vayan con el aval de gente con peritaje y con experiencia. Nosotros no formamos proyectos de ley por hacerlo. Cuando yo tengo un proyecto de ley en mis manos, incluso de mi compañero acá, yo solicito a las diferentes agencias, a las diferentes entidades, sus recomendaciones, acuerdo con lo que está sucediendo en el momento con Puerto Rico. ¿Sabes? Después de eso vamos a vistas públicas, muchos de estos. Las cosas no se hacen a lo loco. Ok, eso es lo que están estableciendo. El debate se puede picar en distintos aspectos y vamos a tratar de entrar en cada uno de ellos, ¿verdad? Primero vamos a dar el contexto para que entiendan lo que está sucediendo y después nos metemos de Gabo Ramos y ahí ¿verdad?, profundizamos aún más. Hoy en día,
se pasó una ley en el 2021, o sea que hoy en día vigente, el proceso para establecer el salario mínimo en Puerto Rico es que hay una comisión, no sé la palabra, un comité, una comisión, una junta, algún término legal, pero un grupo de personas que no son electos por el pueblo, que fueron nombrados en su momento, que entonces esos miembros de ese comité son los que van a determinar si se aumenta o si se baja o si hace algún cambio, si se pueden bajar, pero si aumenta o se queda igual el salario mínimo en Puerto Rico. La ley propuesta que engavetaron, lo que decía es que ese comité desaparece y que se vuelve a lo que había antes del 2021, que es la legislatura, las personas electas por el pueblo que deciden cuál va a ser el salario mínimo, que no sea un comité de tecnócratas y burócratas que pueden sonar muy expertos, pero que no son electos por el pueblo, los que decidan la política pública del salario mínimo. ¿Okay? So que ese es el debate en ese sentido. No están entrando a debatir si es que tiene sentido que exista o no un salario mínimo y si tiene sentido que sí exista, cuánto debe ser el número. Eso vamos a entrar ya mismo. Vamos a escuchar a Gabo Ramos que remata un poco más, ¿verdad? Esto que se está discutiendo y le añade otros elementos que yo creo que es por donde iba Carmen Jovet. So que aquí podemos ver cómo los medios de comunicación más o menos tienen esta percepción de que quien debe estar tomando decisiones importantes no son las personas electas por el pueblo, son unos tecnócratas, o como a nosotros nos gusta llamar, en la diestra y en el mundo de nosotros, de los conservadores, un gobierno permanente. Vamos a escuchar a Gabo. Si tú no consideras que esto es una dictadura, yo no sé dónde está tu cabeza. Poco a poco están haciendo movimientos de leyes, cambios en permisos, cambios en política pública para controlarlo todo. Y ahora pretenden meterse con tu salario. Y es que mientras hay peleas estúpidas en el hemiciclo, esta gente está buscando derrumbar la ley 47 del 2021. Esta ley es la única ley que obligó a subir el salario mínimo en Puerto Rico y ya... ¡Wow! ¡Qué definición de dictadura! ¿Ah? Mira lo que le está diciendo. El PNP son unos dictadores y están gobernando dictatorialmente porque quieren hacer una reforma de permisos que saca al gobierno de los procesos de permisos. O sea, que le da más libertad a los empresarios, a los inversionistas, a los propietarios. Le da más libertad de desarrollar, ¿verdad? Desarrollar sus propiedades, desarrollar sus empresas, hacerlo rápido, reduce la burocracia y eso es dictatorial. ¿Qué definición de dictatorial es eso? El gobierno saliéndose de la economía dictatorial y no considera dictatorial lo que él acaba de decir. Se pasó una ley que te obliga a pagar un salario. El nivel de salario mínimo que te obligó esta ley del 2021. Y eso no es dictatorial. Un gobierno que te obliga a hacer algo no es dictatorial. Un gobierno que se quiere salir es dictatorial. Es que les digo. O sea, a la izquierda les encanta que el gobierno esté controlándolo todo. Y eso ellos no lo llaman dictatorial. O sea, dictatorial para ellos es que el gobierno se salga de la economía. Fascinante. Quieren derrocarla. Esta ley que tenemos vigente no depende de políticos, depende de estadística, de número, de regulaciones y de economistas profesionales, de los trabajadores. Esta gente quiere cambiarlo y crear un sistema que puede ser manipulado fácilmente. Y ahora de la nada aparece el proyecto de la Cámara 1115, que pretende traerle el control nuevamente a los políticos y a sus partidos. Ellos lo que quieren hacer es eliminar la ley actual, eliminar los criterios que se evalúan, eliminar la revisión obligatoria, eliminar la voz de nosotros los trabajadores durante todo este proceso. En otras palabras, quieren decidir cuánto tú cobras sin estudios, sin análisis y sobre todo sin rendir cuentas. Si esto no es una dictadura, yo no sé qué es. Porque ya quedó claro que esta gente no quiere lo mejor para nuestro país. Lo que quieren es el control completo. Ok, pues sí, Gabo, no sabes que es una dictadura. Si te fijas, hay un patrón con lo que está diciendo Gabo y lo que estaban diciendo los activistas, los estudiantes, los líderes estudiantiles de la Universidad de Puerto Rico en el episodio de ayer. ¿Qué es lo que solicitan? Un gobierno permanente que no le rinde cuentas al contribuyente puertorriqueño, pero que vive del contribuyente puertorriqueño. En la Universidad de Puerto Rico, ¿qué es lo que ellos quieren? Que les den más dinero y que el gobierno se salga, que no estén metidos. ¿Pero qué es el gobierno?
El gobierno electo por nosotros, el gobierno electo por el pueblo. O sea que el pueblo tiene que pagar de sus contribuciones, pero no puede enviar representantes, los que ellos eligen en las elecciones, no pueden enviarlo a fiscalizar o a gobernar esa institución. Tiene que ser ellos allá. Algo autónomo, pero que vive de nosotros, pero no nos rinde cuentas. Lo mismo con este comité del salario mínimo. Ellos lo ven como que algo, ¿verdad? Tecnócrata, así, unos eruditos que van a calcular y van a determinar cuánto es que pudiese ser el salario mínimo, y que esas personas no nos rindan cuentas, que esas personas no estén en las papeletas, que esas personas no las podamos sacar y que los legisladores que nosotros escogemos tampoco las puedan sacar. ¿Cómo eso es democrático? Eso es un gobierno permanente que está ahí haciendo lo que le da la gana y no, ¿verdad?, rindiéndole cuenta a las personas que pagan sus salarios o a las personas que se afectan por sus decisiones. Y eso, ¿verdad?, desde el lado del argumento que esto es dictatorial. Siempre quieren un gobierno permanente que esté metido en la vida de todo el mundo y toda la economía y que no nos rinda cuenta, pero que viva de nosotros. Mira qué chévere. El segundo tema, que ya es específico del salario mínimo. Miren, el salario mínimo para mí no está bien discutido en casi ningún lado, y especialmente en Puerto Rico. El salario mínimo no es otra cosa que control de precios. El salario es un precio, igual que el precio de la computadora, de la gasolina, del guineo, de la carne, de la materia prima, de los commodities, del aluminio. Es el precio, es el precio de mano de obra. Eso es lo que es el salario. Cuando el gobierno establece un salario mínimo, está fijando un límite de cuán bajo puede ser el salario entre personas adultas libres que pueden llegar a acuerdos. Pero el gobierno dice, no, si usted llega a un acuerdo que está por debajo de ese número, no pueden. Y cuando hacen eso, efectivamente lo que hacen es aumentar la cantidad de personas que van a estar viviendo bajo el verdadero salario mínimo. En todas las economías del mundo, el verdadero salario mínimo es $0. Cero. Porque el gobierno no te obliga a contratar empleados. Solo te exige que si vas a contratarlos, tiene que ser por lo menos esa cantidad. Pero ¿qué pasa si tú no puedes pagar esa cantidad o no quieres, no encuentras que es prudente pagar esa cantidad cuando tú eres un patrono o un empresario? Dices, mira, no me tiene sentido pagar esa cantidad. El gobierno te dice, pues esa es la cantidad que tienes que pagar o no lo contrates. Y muchos empleadores, muchos empresarios y patronos lo que deciden es, pues no lo pago y es cero. Y condenas a muchas personas a que en vez de tener un trabajo y ganarse algo, se ganen cero o se vayan por la vía ilegal y la vía informal, que luego eso le trae otros problemas porque no tiene acceso a financiamiento y a un montón de otras, ¿verdad?, de otros componentes en la economía formal, en el cual sí necesitas demostrar que tienes ingresos estables de una compañía que, ¿verdad?, que es válida y legal. Eso es lo que estás condenando. Y no solo eso, estás condenando a que personas no empiecen a desarrollar su carrera profesional. Porque hay personas que quizás hoy no pueden producir el equivalente al salario mínimo y el patrono decide, mira, no venga o ve menos horas, te cortan las horas de otra forma, pero empiezas a cortar el desarrollo de esas personas en su ámbito profesional. Eso es lo que sucede. Reduces la productividad de todo el mundo porque ese que podía producir algo, pero ahora no es lo suficiente para que sea contratado, esa productividad la tiramos por la ventana. Y también reduces el desarrollo o impides el desarrollo de esas personas para que empiecen a tener experiencia laboral. Uno aprende muchísimo en los trabajos, pero estamos decidiendo no, porque no quiero, porque no me gusta que le pagues eso, no puede ser. Bueno, no trabajan. Y se van, ¿verdad?, a la economía informal y se ganan cero. Cuando uno aumenta el costo de un producto y lo aumentas a través de regulaciones, lo que terminas haciendo es que transfieres ese costo a otras partes de la economía y eso tiene unas consecuencias, usualmente consecuencias inesperadas, pero uno las puede anticipar. Si efectivamente aumentas el costo, algunos empleados le dirán es cero,
O sea, que te fuiste, te despiden, ya no, te bajas la hora, olvídate, no ganaste nada o lo perdiste todo. Eso es un escenario. Otro escenario es que sí, mira, te dan el aumento. Ese aumento, ¿quién lo financia? Ese aumento no sale de la nada. Lo va a financiar otros empleados que estaban en la empresa, que quizás estaban listos para recibir un aumento. Ahora ese aumento, en vez de dárselo a María, se lo tengo que dar a Pedro. Pero se lo quería dar a María porque María se lo había ganado. Y en un libre mercado se lo hubiese dado a María, porque ella es la más productiva, ella es la disciplinada, pero ahora no puedo premiar a María. Ahora tengo que premiar a Pedro, porque el gobierno me obligó a premiar a Pedro. Efectivamente, bajando la productividad porque no es meritocrática, no puedes premiar al que se lo había ganado. O puede que lo paguen los clientes, aumenten los precios de los productos. Pero eso significa que una de dos, o muchos clientes ahora no podrán comprar el producto, o que esos clientes se quedarán sin su producto y sin su servicio y bajarán las ventas de la empresa y eso va a afectar también a otros empleados. O todos los clientes absorben el incremento en el costo en empresa número 1, pero al absorber el incremento en costo en empresa número 1, no lo pueden hacer en empresa número 2. Entonces, empresa número 2 paga las consecuencias. Van a tender a ser las empresas medianas y pequeñas las que pagan las consecuencias. Y el tercero, que creo que es lo que vive en la mente de la mayoría de los socialistas o los izquierdosos, las personas que impulsan estas ideas, es que sea el capital, los dueños de las empresas, los que asuman el costo. No todos los dueños de empresas pueden asumir aumentos de costos. Lo vemos cuando aumenta los costos de luz, cuántos les afecta, están bien finitos, especialmente las medianas y las pequeñas. O sea que al final del día no todos lo pueden asumir. Y los que sí lo pueden asumir, básicamente lo que está es reduciendo el retorno al capital. Pero ¿qué pasa si reduces el retorno al capital? La inversión se seca. Y si se seca la inversión, se seca el crecimiento de la economía a mediano y largo plazo. Al final, esta política lo que hace es que hace que se vaya achicando el tamaño de la economía. Obviamente, hay un montón de otras influencias. Que puede que lo hayan pasado y vas a ver que inyectan fondos federales de otro lado y eso aumenta la economía, pero al final del día estás reduciendo potencial. Si es que tiene efecto. Ahora, si tú pones un salario mínimo que está por debajo de lo que se gana todo el mundo como quiera, pues no tiene ningún efecto, pero no tiene ningún efecto ni para negativo ni para positivo para algunos trabajadores. Es que no tiene efecto, porque ya todo el mundo está bien distante de ese salario. Para que tenga efecto supuestamente, como ellos dicen en la clase trabajadora, necesariamente va a significar que sucede una de las tres cosas que yo estaba mencionando. Importante, esto es bien importante. La discusión, el discurso del salario mínimo siempre viene a raíz de un argumento de justicia, justicia social, bienestar social, que yo lo entiendo y ¿verdad? Tiene sentido. No tiene sentido cómo lo implementan, pero tiene sentido el espíritu de que todos deseamos que todo ser humano tenga acceso a los recursos que necesita para poder tener una buena vida y para construir hacia futuro. Claro, la pregunta es cómo llegamos a eso. Pero ese es el espíritu. Pero es un espíritu social, es un espíritu de justicia de todo el mundo, de un bienestar de la sociedad. Y lo que yo sigo preguntando y nadie me contesta, ¿por qué si es algo que es de bienestar social, tienen que ser los patronos, los empresarios, los que tienen que cargar con ese costo? ¿Por qué se hace a través del salario? Si esto es algo de beneficencia social, digamos, se establece, hay que ganarse $25,000 al año por persona para poder estar estable. Ese es el número. Queremos que se ganen $25,000 por persona. Y hay empresarios que dicen, mira, yo no le puedo pagar 25,000, yo le puedo pagar 20,000. Y los activistas y algunos políticos dicen, tú lo que eres un abusador, que te quieres aprovechar de la clase trabajadora, y toda esta gritería. Le tienes que pagar 25,000. Me dicen, pero es que yo no puedo pagar 25,000. Le tienes. Bueno, pues le pago 0. Ese escenario 1 que lo discutimos, pues le pago 0 y en vez de ganarse 20,000 y en vez de que haya productividad de 20,000, ahora hay productividad de 0. Catastrófico. Eso sucede. Pero más allá de eso, si te fijas, quienes están gritando, quienes están señalando y apuntando a los empresarios como abusadores por pagarle 20,000,
y no 25,000, son personas que le pagan cero a esos empleados. En un mercado libre, semilibre, como el que vivimos en Puerto Rico, el empleado que se gana 20,000 está en un trabajo de 20,000 porque nadie le ha ofrecido más de 20,000. Entonces, ¿por qué estamos criticando a las únicas personas que están dispuestas a pagarle algo al empleado y quienes critican le pagan cero? ¿Cómo es que los que le pagan cero están en una montaña moral diciendo, abusadores, tráfalas, capitalistas, fascistas, dictadores, todo esto? Tú estás abusando ni que pagando 20,000. Pero ¿y cuánto tú le pagas, amigo mío? Dale, ilústrame. ¿Cuánto tú le estás pagando a estas personas? ¿Qué tú estás haciendo por estas personas? Dime. ¿Cuánto de tu dinero tú estás sacando para que ellos se lo ganen? Cero. ¿Cuántas empresas tú estás montando para que le puedas pagar más de 20,000? Cero. Si tú quieres que se gane más de 20,000, pues ofréceselo. Y él lo va a aceptar y ya. No, pero eso no es lo que hacemos. Queremos que se ganen los 25,000, pero ¿quién va a pagar la diferencia entre 20 y 25? El empresario, supuestamente. No, porque si esto es un bienestar social, si esto se trata de justicia social, pues lo pagamos todo. ¿Por qué no hacemos un pote? Usted sabe que a mí me encantan los potes. Hacemos un pote y las personas que estén por debajo del 25, digamos que ese es el número, pues esa diferencia se paga con el pote. Yo no estoy de acuerdo con esto, by the way. Pero si vamos a hacer algo por esa línea, me parece extremadamente injusto que se le señale a los patronos, a los empresarios, que son los que se están rompiendo el lomo, son los que tomaron riesgo, son los que están dispuestos a pagarle algo a los empleados y a estas personas, que le tiremos toda la carga moral, toda la carga económica, toda la carga en la discusión pública. Pero ven acá. Esto no era de justicia social. Pues si hay justicia social, la pagamos todos. No la pagan los empresarios. ¿Qué pantalones? Ellos están pagándole 20,000, tú le estás pagando cero. Y estás gritando porque no le pagan 5,000 más. Pues paga tú los 5,000 más. Pónganlo todos ustedes. O sea, aquí estamos bien confundidos. Llamamos a un gobierno que se quiere salir de la economía, lo llaman dictatorial. Al empresario que le paga algo al empleado, lo llaman abusador. Al gobierno permanente, que no le rinde cuentas al pueblo, lo llaman salvadores. Revolucionarios, que vienen a salvarnos, que bregan por los trabajadores. A los activistas que no contratan a estos empleados, los celebran como héroes en los medios de comunicación, están haciendo el trabajo, están haciendo las marchas por el pueblo. ¿De qué tú hablas? Los héroes del pueblo son los empresarios. Ellos son los que están creando empleo, son los que están tomando riesgo, ellos son los que están desarrollando productos y servicios para mejorarle la vida a sus clientes. No hay empresarios que son HP, claro, hay HP en todos lados que haya puertorriqueños, yo voy a decir, puertorriqueños o humanos, en cualquier lado, en todos los lados, en las iglesias, en el gobierno, en las empresas, en todos lados. Pero la gran mayoría se están rompiendo el lomo para resolver cosas a sus clientes, a sus empleados, para darle una buena vida. Ellos son los que están pagando. Todos los demás están criticando y llorando. ¿Tú quieres que ellos paguen más? Pues hazle la vida más fácil. Saca al gobierno de encima. Haz que los permisos fluyan más, no que fluyan menos. Deja de ponerle más trabas y más regulaciones. Quítale contribuciones. Hazle la vida más fácil al pequeño y al mediano. Invierte en infraestructura. Todas esas cosas. Pero no los estés señalando como abusadores y no estés diciendo que el gobierno es dictatorial cuando está tomando unos pasos asertivos para salirse de la vida de esas personas para que tengan un chance. Y Dios quiera, aumente la productividad y le puedan pagar mejores salarios a sus empleados. Pero eso depende de la productividad. Eso no depende de un papelito. Eso no es arte de magia. Eso es productividad. Los salarios se desprenden de la productividad de la economía. La productividad de la economía se desprende de la capacidad de invertir y apropiarte de los resultados, ¿verdad? Y el beneficio
de esas inversiones. Si tú eres un limitante en las inversiones, lo haces difícil, lo haces costoso, creas barreras de entrada, limitas la competencia, limitas la inversión, limitas la productividad, limitas los salarios. Si fuese por obra y gracia de escribirlo en un papel, todos los países fuesen ricos. La única tecnología que necesitarías desarrollar es el papel. O pides prestado un papel. Dame un papel para apuntarlo en mi ley. Ahora la ley aquí en este país, en Isla Desierta, es que somos trillonarios. Salario mínimo de 1 billón al año. Todos somos billonarios. Ajá. Y las carreteras y los edificios. No importa. Porque la ley dice que es mi derecho ser billonario. Así no funciona el mundo. Recuerden, el salario es un precio. El salario no significa nada de la dignidad del ser humano. Si es salario bajo, salario medio, salario alto, no eres más digno, ni mediano digno, ni menos digno. No tiene nada que ver. Es el lenguaje que ellos infiltran, moral, lenguaje moral, para confundir en todos estos debates, para darle más poder al gobierno. Pero a un gobierno que no le rinde cuentas al pueblo, porque no es el gobierno electo. No le quieren dar más poder al gobierno electo, le quieren dar más poder al concepto de gobierno. Bueno, muchos temas ahí. Si les gusta este contenido, den like, suscríbase, comente, compártalo. Agradecido siempre por todo el apoyo. Nos vemos la próxima. Bye.